Hola, nuevamente aquí con ustedes y el doctor Juan Otero con el interesante tema del empleo de insulina en el paciente diabético. Juan, estuvimos hablando del manejo del paciente que tiene las azúcares anormales o normales por la tarde. Y hablamos de glucosilada y yo siempre he dicho que la glucosilada es la mejor prueba para evaluar a un paciente. Pero ¿realmente todos los pacientes deben tener una glucosilada por debajo de 7 o eso se ha cambiado últimamente? Bueno, sí, eso ya hay unas recomendaciones. Todos los años la Sociedad Americana de Diabetes tira sus recomendaciones de cómo manejar los diabéticos. Y dentro de las cosas que recomienda, hoy día, de acuerdo a los estudios estos que han habido en los años, a finales de la década de los 2000, ¿verdad? Del 2008, 2009, pues hubo unos estudios donde se estudiaron pacientes diabéticos donde se dividían si eran estrictos, un tratamiento estricto versus no estricto. Pero eran diabéticos que llevaban ya más de 10, 12 años siendo diabéticos. La duración de la enfermedad era mayor de lo que habían de los estudios anteriores. A ver si había un beneficio ser estricto en el manejo en pacientes que tuvieran muchos años de diabetes. Y se demostró que no era tan beneficioso el manejar la diabetes muy estrictamente en ese tipo de paciente que tenía 14, 15 años diabéticos. Eso no quiere decir que no se puede manejar el paciente, pero que no debe ser de una forma estricta. Si no se hizo al principio, cuando el paciente estaba empezando su diabetes, pues se debe manejar de una forma, por decirlo así, estándar, no estricta. Y cuento largo corto, la Sociedad Americana de Diabetes, inclusive toda la Sociedad también de Endocrinólogos, pues han establecido una recomendación, una guía, donde nos dicen pues qué tipo de persona diabética uno debe ser más estricto y qué menos estricto. Y hoy día más estricto puede inclusive en algunos casos hablarse hasta de menos de 6.5 de la glucosilada. Pero en general está en menos de 7. Y hasta menos de 6.5. Y los menos estrictos, pues que sea menos del 8%. Y eso es una recomendación. ¿Quiénes son menos estrictos? Que por ejemplo, si una persona tiene 7.9 y usted como endocrinólogo a lo mejor la está viendo y le pasa la mano, como yo digo, le da el visto bueno, pero va quizás al oftalmólogo y el oftalmólogo quiere que ella tenga menos de 7, porque eso lo dice en la guía. Pues definitivamente tenemos que orientar a los pacientes y a la clase médica de que pues no todo el mundo tiene que estar en menos de 7 por más que queramos, porque no todo el mundo puede estarlo. ¿Quiénes pueden estar en menos de 8? Porque tampoco es que estén en 10 y en 11 claro, y que se estén descontrolando, no es eso. Porque cuando yo digo menos estricto es que no tiene que estar en menos de 7, pero debe estar por lo menos entre el 7 y el 8%. Entonces, por ejemplo, como dijimos, diabéticos de mucho tiempo la duración de la diabetes. Diabéticos viejitos que tienen muchas posibilidades de que le den bajones de azúcar, pacientes con fallo renal, pacientes ya con problemas cardíacos significativos. ¿Qué más me queda? Pues si el paciente realmente le molesta que sean tan estrictos con él, porque mira, si yo llego a tener 75 años, me empiezan a decir que yo tengo que estar por debajo de 7 y eso quiere decir que ya yo no puedo comerme lo que me comía antes. A esa edad yo voy a limitar mi calidad de vida. Eso tenemos que entender lo que... Eso se llama las actitudes. Las actitudes. La actitud y la disponibilidad a querer controlar a tal nivel. Claro. Porque uno le puede decir, mira, yo quiero que se ponga tal insulina y cuántas insulinas. Y el paciente dice, mira, yo me pongo más que una y más nada. Ya, exacto. Y ya pues uno tiene que negociar en cierta medida con el paciente. Pero yo tengo un casito que podemos, ¿verdad?, presentar, donde es una persona diabética tipo 1, femenina. Ella tiene 47 años y lleva desde los 7 años diabética. En la evaluación última, ella tuvo el azúcar en 122 en ayunas y la hemoglobina glucosilada 7.9, creo que fue así. ¿Qué uno haría ahí? ¿Cuál sería el próximo paso, como nos dicen a nosotros en los exámenes? Pues, en general, ese tipo de personas, si ella está estable y no tiene grandes fluctuaciones del azúcar, no tiene problemas de hipoglucemia significativa,
yo definitivamente yo no haría grandes cambios, la dejaría en su tratamiento. Una persona de ese nivel usando insulina 4 veces, porque ella usa 4 veces insulina al día, y se le habló de la posibilidad de bomba de insulina, del manejo con la bomba de insulina, por el tiempo que lleva diabética y que usa insulina tantas veces en el día para que disminuir la frecuencia de inyecciones. Pero del punto de vista de la insulina como tal o del manejo, en realidad ese tipo de pacientes, y se puede aplicar a otros pacientes que llevan muchos años diabéticos, tienen la glucosilada en 7.5, 7.6 y vuelven y 7.7 y 7.3, o sea que se mantienen así con un tratamiento estable, llevan 15, 20 años diabéticos, yo los dejo tranquilos. Yo no le estoy buscando más manejo. Pero tampoco hacer lo que hacen otros por ahí, otros médicos que yo he visto, que le quitan el tratamiento. Porque le bajó a menos de 7, pues entonces le quita un medicamento. Porque entonces va a virar para atrás. O sea que hay que tener un balance en todo esto. Esto es un proceso largo, un proceso continuo en el cual nosotros tenemos que estar viendo a ese paciente cada 3 meses y lo que yo recomiendo siempre es que el paciente sea fiel con su médico. Yo sé que los pacientes cuando cambian de plan y si el médico no coge ese plan, pues se van con otros médicos. Eso presenta un problema en la terapia del paciente diabético, porque ha estado con un médico que lleva una filosofía y va con otro médico y lleva otra filosofía, porque claro, cada persona tiene su manera de tratar al paciente, su experiencia. Su librito. Su libro. Entonces, ese paciente viene y se descontrola. Pero lo importante es que el paciente esté de acuerdo. Terapia centrada en el paciente, que el paciente no tenga mayores complicaciones como hipoglucemia, porque una hipoglucemia en un paciente que va conduciendo, pierde conocimiento, es seria, o una hipoglucemia por la madrugada en una persona que vive sola, pues también es seria. O sea que nosotros tenemos que jugar, hacer un balance y alinearnos con la fuerza de cuánto riesgo tiene con el azúcar por encima, la glucosilada por encima de 8 y cuánto riesgo tiene con la glucosilada por debajo de 7. Se ha probado que cuando baja mucho el azúcar, las personas que tienen enfermedad del corazón, eso aumenta la mortalidad. Y esos son estudios viejos que nosotros siempre habíamos dicho que el paciente tenía que tener menos de 7, que si se llegaba a 6 era mejor. No, no es así. En algunos pacientes sí, pero en otros no. Lo normal es hasta 5.6, pero cuando nosotros empezamos en un paciente diabético viejo, que tiene ya cambios en la coronaria, empezamos a bajar el azúcar por debajo de 6.5, aumenta el riesgo de muerte por hipoglucemia, que es importante. Ese paciente diabético que nosotros estamos viendo con insulina tiene muchas alternativas, la bomba es una de ellas, pero claro, las bombas son caras. La bomba que estamos usando ahora mismo, aunque hay una que llegó más barata, pero como quiera siguen siendo caras. Segundo, ya se ha reportado problemas con el sensor y problemas con la alarma. Y esa bomba va a seguir tirando insulina. Aunque eso también ocurre cuando yo le pongo insulina al paciente. Pero cuando tengo la bomba, yo sencillamente sigo tirando insulina irrespectivo de que el paciente, de que sonó la alarma o lo que sea. Y eso, aunque hay que una nueva bomba que mejora eso. Comienza a avisarte mucho antes. No, y que ella se apaga Ah. automáticamente si tú no te modificas lo que estás haciendo, ella automáticamente se apaga. Esa es la de las últimas que han salido. Pero la parte del empleo de insulina, que es lo que más ocurre, y yo digo, pues si el paciente tiene 7.8, pues está dentro del promedio mundial. Por ejemplo, en Europa, la mayor parte de los pacientes tienen 7.5. En Estados Unidos tienen 8.1. En Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. O sea, que está dentro del promedio mundial. 8 es el promedio en Puerto Rico, de acuerdo al estudio que nosotros hicimos. Eso es un estudio que hicimos en el 2010 a 2012. Está en espera de publicación, pues estableció que la población que usa insulina está en 8. El problema es que solamente el 12% de la población en general está en ese número, pero si tenemos que llegar lo más cerca posible del 8. Si podemos llegar en personas mayores, porque la diabetes es una enfermedad de personas mayores, y tenemos que pensar de que es progresiva y que si el paciente va a usar insulina, quiere decir que lleva algún tiempo usando pastillas y ha habido un fallo secundario, a menos que sea un paciente que cuando debutó lo empezamos en insulina, en cuyo caso pues no lleva tanto tiempo. Pero con los pacientes que llevan mucho tiempo en insulina, tienen el problema de que eso ha ido progresando, y eso pues va a tener un efecto en ese paciente. Y yo quiero darle un puntito donde pues hoy día, como dijimos al principio, si uno controla al paciente desde el principio adecuadamente, aunque después progrese porque siempre la enfermedad progresa y no se nos controla como al principio,
y el paciente va a necesitar varios medicamentos y insulina, etcétera. Sin embargo, si usted hace, como dicen por ahí, un legado desde el principio, de usted trató de ser paciente adecuadamente y agresivamente desde el principio, tempranamente, pues cuando se descontrole va a tener menos posibilidad de complicaciones que el paciente que no se controló nunca desde el principio. Y eso se llama una memoria. Memoria que tiene la célula. Que tiene la célula metabólica que llaman. Y es como un legado. Que usted dice, mira, te sacrificaste, hiciste lo que pudiste hacerlo, controlarte desde el principio. Pues ahora quizás no estés tan controlado, pero por haber hecho eso bien al principio, premio es este. Tienes un premio de que no te vas a complicar tanto. Y eso es importante también dejarlo saber. Amigos, nosotros queremos controlar los pacientes diabéticos, tenerlos bien controlados porque esto disminuye las complicaciones. Y las complicaciones son las que le dan peso al tratamiento porque son las que más consumen, más dinero consumen y peor calidad de vida tienen estos pacientes. Así que lo importante es mantener alerta en la diabetes, mantener el control para que más adelante no tengamos que arrepentirnos. Si yo le hubiera hecho caso a usted, pues yo no tendría ceguera hoy. Pues ya es tarde para vender los granos, o sea que ya tenemos que bregar con lo que tenemos. Amigos, les damos las gracias, hemos llegado al final de este programa. Le damos las gracias a Juan Otero, que ha estado hoy con nosotros de nuevo. Y les invito a que visiten nuestra página de internet centrodiabetespr.com.